Buenas tardes, somos el equipo Los Inmunes, estamos conformados por Brenda Lizeth Segura Hernández y Julio César Valadez Saavedra. El tema que yo escogí es contingencia COVID-19, ya que ha afectado mucho las cuestiones sociales actualmente. El tema que yo elegí fue aritmética, tratando de resaltar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, así como los números enteros, positivos y negativos y las fracciones. Y al unir ambos temas tomamos la decisión de enfocarnos en el entendimiento de las matemáticas durante la contingencia COVID-2019. Y este fue enfocado tanto a alumnos como a padres de familia que eran los encargados de explicar dicha materia a sus hijos, considerando personas de la población de Zaguayo y de Jiquilpan. Con base en los resultados arrojados de las encuestas que aplicamos a través de la plataforma Google Forms, nos dimos cuenta que el 58% eran mujeres y el 42% eran hombres, ya que en nuestra hipótesis nosotros habíamos puesto que menos del 40% serían hombres y fue aceptada con una significancia de 5%. Nuestra siguiente pregunta fue investigar si era alumno o padre de familia quien nos contestaba la encuesta, en lo cual obtuvimos que el 65% de las preguntas fueron contestadas por alumnos y el 35% por padres de familia. En esta nuestra hipótesis establecimos que más del 70% quienes contestarían serían alumnos y esta fue aceptada también con una significancia del 5%. En nuestra siguiente pregunta fue la edad, donde los resultados fueron que de 10 a 15 años fueron un 10%, de 16 a 21 años fue un 44%, de 22 a 27 años fue un 4%, de 28 a 33 años marcado con un 16%, de 34 a 39 años con un 8%, de 40 a 45 años de un 13%, de 46 a 51 años con un 3% y de 52 a 57 años con un 2%, ya que en esta nuestra hipótesis fue de menos 18 años o igual, siendo rechazada con una significancia del 5%. Nuestra siguiente pregunta fue el estado civil, en la cual nos contestaron que el 57% era soltero, el 37% casado, el 3% divorciado y el 3% viudo, siendo nuestra hipótesis que los solteros serían un mayor al 70%, siendo rechazada esta propuesta con una significancia del 5%. Nuestra siguiente pregunta fue en nivel académico, ya que en primaria fue un 23%, en secundaria un 19% y en la prepa un 58%. Nuestra hipótesis era más del 70% en primaria, ya que fue rechazada con una significancia del 5%. Nuestra siguiente pregunta fue si estudiaban en escuela pública o privada, en lo cual obtuvimos un 72% en escuelas públicas y un 28% en escuelas privadas. Nuestra hipótesis en esta encuesta era que menos del 30% estudiaría en escuela privada y nuestra hipótesis fue aceptada con una significancia del 5%. La siguiente pregunta nosotros pedimos que nos clasificaran el nivel de dificultad del 1 al 5, tomando en cuenta el 1 como lo más fácil y el 5 como el más difícil. El 1 con un 8%, el 2 con un 16%, el 3 con un 45%, el 4 con un 21% y el 5 con un 10%, que nuestra hipótesis era promedio mayor o igual a 4, siendo rechazada esta con una significancia del 5%. Nuestra siguiente pregunta fue el tiempo promedio que utilizaban para estudiar matemáticas, en la cual obtuvimos que de 1 a 57 minutos era el 71%, de 58 a 114 minutos el 20%, de 115 a 171 minutos el 6%, de 172 a 228 minutos el 1%, de 286 a 342 minutos el 1% y de 400 a 456 minutos el 1%. En nuestra hipótesis era que el promedio sería menor o igual a 60 minutos, siendo aceptada con una significancia del 5%. En esta otra pregunta nosotros pedimos a los encuestados que nos contestaran cuál era la última calificación que habían obtenido durante la contingencia. El 1% obtuvo un 3,
el 3% obtuvo un 5, el 3% obtuvo un 6, el 20% obtuvo un 7, el 35% obtuvo un 8, el 29% tuvo un 9 y el 9% tuvo 10. Nuestra hipótesis era igual o menor a 8 y fue aceptada con una significancia de un 5%. En nuestra siguiente pregunta pedimos que clasificaran el nivel de conocimientos adquiridos durante las clases de matemáticas, para lo cual obtuvimos que el 13% lo consideró malo, el 14% deficiente, el 42% regular, el 24% bueno y el 7% excelente. Nuestra hipótesis en esta pregunta era que la calificación sería menor o igual a 3, que correspondería a una clasificación regular, y fue aceptada nuestra hipótesis con una significancia del 5%. Para la aplicación de nuestra encuesta decidimos realizar un formulario en Google Forms y nos apoyamos en conocidos y familiares a quienes les enviamos la liga para que ellos al igual invitaran a otras personas y así lograr complementar las 100 encuestas, lo cual fue logrado. En base a nuestro tema y las encuestas, podemos concluir que el proceso de entendimiento de las matemáticas durante las clases impartidas en esta contingencia del COVID-19 lograron en cierta medida su objetivo, ya que el resultado de nuestras encuestas es de que considera tanto alumnos como padres de familia que es aceptable tanto el conocimiento como la información impartida durante las clases en estos días. De igual forma, de acuerdo a nuestras hipótesis, 6 de las 10 que manifestamos acertamos en la aceptación de dichas hipótesis y las otras 4 no. Y en manera general creemos que todo este proceso educativo pues sí tuvo que tener una etapa de aceptación y de adaptación que logró que al final de cuentas el resultado fuera bueno.